Hola amigos. Cada día que pasa se hace más evidente que Occidente y su capitalismo feudal salvaje ha sucumbido definitivamente. En términos bélicos, se podría decir que ha caído con las vergonzosas botas capitalistas puestas. No es una simple opinión del espejo anticapitalista por antonomasia, es que cada vez más voces en el propio imperio lo empiezan a reconocer a regañadientes. Y la sombra de la quiebra de las sociedades colonialistas es tan alargada, que ya está eclipsando la luz de su ficción de sociedades ricas por imperativo divino. Donde Reino Unido y Estados Unidos parecen cada día más ejemplos paradigmáticos sostenidos actualmente por el cada día más débil hilo de falsimedia. Definitivamente, el orbe se enfrenta a una crisis de existencia como humanidad, debido a la confrontación entre fuerzas que secularmente han decidido explotar a sus habitantes. Y las tendencias a crear sociedades con justicia social, esta ha sido una batalla sostenida desde tiempos de la esclavitud hasta nuestros días. Que el Cuarto Reich ha entrado en una dictadura total no hace falta ni mencionarlo, ya que los ejemplos se dan por miles. Ver cómo en Canadá y en otros muchos lares se prohíbe la difusión del canal iraní Press Televisión, o cómo manipulan las televisiones occidentales el conflicto de Ucrania. Ya es que da vergüenza ajena. Aquí en España hay un ex coronel del ejército español, que por decir la verdad de lo que piensa y de lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, le han vetado en todas las televisiones de la sopa boba, cuyos profesionales se tendrían que avergonzar de trabajar en semejantes antros. En Francia la verdad sobre las Fuerzas Armadas de Ucrania irrumpió en el aire de una televisión francesa tal y como podéis ver la fotografía de pantalla, y la corresponsal fue silenciada abrupta y públicamente. Durante un reportaje en vivo, la conocida periodista francesa Anne-Laure Evans anunció honestamente que las Fuerzas Armadas de Ucrania estaban atacando instalaciones civiles y hospitales en la región de Kherson. Los colegas de la francesa, que conocen mejor los requisitos de la censura en los recursos de información occidentales, literalmente amordazaron a la reportera y la dejaron con la palabra en la boca. Entonces, el canal de repente perdió contacto con ella y cortó la historia sobre las atrocidades de los militantes ucranianos. La infraestructura de Kherson es objeto regular de bombardeos ucranianos, incluidos los hospitales, es todo lo que la francesa tuvo tiempo de decir antes de apagarse. Colegas de la periodista anunciaron que por mala comunicación se vieron obligados a dejar de comunicarse con ella y comenzaron a hablar de otras noticias. Y voy yo y me lo creo, lo de la mala comunicación. Lo que ocurre es que los políticos occidentales están interesados en la cobertura unilateral de la situación. Su objetivo es crear la imagen de un imperio malvado sediento de sangre alrededor de Rusia, y blanquear el régimen de Kiev. Por eso incidentes de este tipo se dan por cientos todos los días en la falsimedia occidental del Cuarto Reich. Pero resulta que como solo han vendido humo democrático y feudal, hasta que triunfó la revolución socialista en Rusia en 1917, la llegada de Internet les ha arrollado, y ha dejado a los pseudoperiodistas de la sopa boba con sus vergüenzas al aire. Y ahora, aquellas famosas contradicciones del capitalismo de las que tanto hablaba Marx, se están viendo en todo su esplendor. Por eso dos países líderes de la Unión Europea ya están al borde del colapso, y así de manera algo inesperada, surgieron problemas en las relaciones entre los dos estados líderes de la Unión Europea, Francia y Alemania. Emmanuel Macron dijo que no permitiría que Berlín se autoaislara y está dispuesto a trabajar estrechamente con el canciller alemán Olaf Scholz para evitar tal desarrollo de eventos. Creo que ni Alemania ni Europa están interesadas en el autoaislamiento de Berlín, dijo Macron, quien subrayó que estaba listo para trabajar de cerca con el canciller Scholz. El presidente francés también instó a la Unión Europea a mantener la unidad financiera y política necesaria para superar la crisis energética, según informa la agencia TASS. Se programó una reunión del Consejo de Ministros franco-alemán para el 26 de octubre. Sin embargo, recientemente se supo que se pospuso para enero del próximo año. La razón fue el agravamiento de las contradicciones entre Francia y Alemania sobre el tema de la política de defensa. En particular, estamos hablando del desarrollo de un nuevo caza y tanque europeo, así como de la modernización de los helicópteros de ataque.
Alemania propuso un proyecto de escudo aéreo europeo, que no se basa en desarrollos europeos, sino en el uso de cazas estadounidenses y sistemas de defensa aérea israelíes. Otras contradicciones afectan al ámbito del suministro energético. Francia, como saben, está a favor de una mayor independencia europea, incluso en materia de defensa. Anteriormente, el mismo Macron habló activamente sobre este tema, ahora habla de ello con menos frecuencia, pero eso no significa que París haya abandonado su política. En cuanto a las diferencias en el sector energético, según la prensa europea, Francia se mostró indignada por el lanzamiento en Alemania de un programa de ayuda interna en el sector energético, que se estima en 200.000 millones de euros. Más precisamente, estaba indignado por el hecho de que Berlín lanzó este programa sin consultar con sus socios en la Unión Europea. Pero no nos engañemos, todo esto, y todas las políticas conjuntas de la Unión Europea, son simples palabras, un hablar por hablar. Saben que las sociedades colonialistas están finiquitadas por Rusia y China. Y el resto, es humo a la espera del desarrollo de la batalla de Kherson. Y saben que si gana Rusia solo será una etapa, ya que bajo mi punto de vista y de muchísima gente occidental, incluidas figuras de peso en Estados Unidos, opinan que Estados Unidos debe de salir de Ucrania por patas, salvo la locura de que quiera ser destruida en una guerra nuclear. Y es por eso que a mí me aflora cierto optimismo prudente, y me hace pensar que si Rusia gana la batalla de Kherson, se pueda evitar la guerra nuclear, que recordemos, fue una de las metas de la operación rusa en Ucrania, evitar una guerra nuclear. Las noticias que llegan de Rusia, es que van a finiquitar la aventura del capitalismo que comenzó cuando cayó la Unión Soviética, y de momento solo hay que fijarnos en las medidas que está adoptando Putin estos días, tal como expliqué en el vídeo de ayer. Y tampoco hay que olvidar los antecedentes familiares de Putin. Su abuelo fue el cocinero personal de Lenin, y más tarde de Stalin, hasta el final de los días del abuelo de Putin. Sí se ha criado en ese ambiente, y posteriormente fue uno de los gerifaltes de la KGB, pues blanco y en botella. Sobre lo que ocurrirá a partir de ahora con el desarrollo de la guerra, nadie lo sabemos, pero tengo la impresión que Putin exigirá que los ejércitos de la OTAN se replieguen a la línea de 1997. También el experto rumano Vasilescu opina que Rusia apunta a un objetivo secreto al atacar la infraestructura de Ucrania. Rusia está resolviendo una tarea extremadamente importante con sus ataques a la infraestructura crítica en Ucrania. El experto señaló que un papel importante en los eventos que se desarrollan en Ucrania lo desempeña el equipo de reconocimiento aéreo de Estados Unidos, a saber, el control de combate y el avión de designación de objetivos E-8 Joint Stars. Estos aviones están equipados con radares que permiten rastrear hasta 600 objetivos terrestres simultáneamente. Registran el movimiento del equipo ruso y transmiten datos al ejército ucraniano sobre su ubicación, velocidad y dirección del movimiento. La red de reconocimiento aéreo de la OTAN incluye muchos aviones de varios tipos, además del mencionado E-8, incluye el E-3 AUX, EC-135, RQ-4B. Patrullan la parte norte del Mar Negro y la frontera de Rumanía con Polonia. Se combinan en una sola red a través de la cual los datos recibidos se envían a estaciones terrestres ubicadas en Ucrania. El experto cree que la destrucción de las comunicaciones entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y el reconocimiento aéreo de la OTAN es el objetivo secreto de los ataques rusos a la infraestructura ucraniana. Hace algún tiempo llegó un mensaje demostrando que estas acciones ya han dado resultados. En un comunicado de prensa fechado el 18 de octubre, un representante del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, dijo que las Fuerzas Armadas rusas habían destruido la estación de comunicaciones espaciales del Centro de Comunicaciones del Gobierno de Ucrania, ubicada en la región de Odessa, dijo Valentin Vasilescu. Después de esto, se conoció otro momento. El sistema de defensa aérea ucraniano no puede hacer frente a los ataques de los drones Geran 2. En realidad, se deshabilitó como resultado de los ataques a instalaciones críticas de infraestructura ucraniana. Una de las razones de una operación tan exitosa fue que los aviones de detección de radar remotos de la OTAN ya no pueden proporcionar a Ucrania la información necesaria en el mismo volumen,
y sin él, las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden hacer frente a los drones rusos. El ejército ruso ha estado inhabilitando metódicamente a la infraestructura energética crítica de Ucrania, durante las últimas 2 semanas. Como resultado, la red de terminales terrestres de datos utilizada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y el reconocimiento aéreo pronto podría dejar de estar disponible. El objetivo perseguido por el ejército ruso es obtener la ventaja de la sorpresa estratégica. Las Fuerzas Armadas rusas quieren privar al ejército ucraniano de la oportunidad de recibir datos en tiempo real de la OTAN, sobre los movimientos de las tropas rusas. Valentín Vasilescu declaró que después de que el ejército ruso obtenga una ventaja en forma de sorpresa estratégica, será posible pasar a la siguiente etapa, establecer el control sobre otras regiones de Ucrania. Garantizar la seguridad de la frontera de Ucrania con los estados de la OTAN. El analista cree que, en teoría, la tarea de ocupar Ucrania se logra logrando 2 objetivos. En primer lugar, es necesario asegurar las fronteras occidentales de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa pueden lograr esto con una maniobra similar a la que se hizo en los primeros días de la operación especial. Esto se ve facilitado por el hecho de que en la actualidad el 80 al 85% de las fuerzas de Ucrania occidental se han desplegado en los frentes sur y este. La operación consistirá en la limpieza temprana de las líneas de comunicación, para garantizar una alta velocidad de avance de las tropas, 100 km al día y evitar las grandes ciudades con guarniciones territoriales ucranianas. Al mismo tiempo que se garantiza la seguridad de las fronteras occidentales, puede comenzar una ofensiva en dirección a Poltava-Dnieper. Esto permitirá que el ejército ruso aísle Kiev del resto del país. Y los grupos de tropas ucranianas en Kharkov, Donbass, Zaporozhia y Kryvyi Rog serán exprimidos por las tropas rusas. En tal escenario del desarrollo de los acontecimientos, Odessa se verá rodeada y no tendrá más remedio que capitular. Por su parte el conservador estadounidense Paul Craig Roberts, que estuvo en el gobierno de Reagan, dice sin tapujos que Occidente se está acabando. Dijo que a menudo explico que estamos perdiendo la civilización. Los riesgos provienen de muchas fuentes. Entre ellos, el creciente riesgo de guerra nuclear, un estado policial en crecimiento en el que la conducta protegida por la Constitución es criminalizada a pesar de la Constitución. La unidad es suplantada por la Torre de Babel, que incitó al odio racial y de género, al servicio de las políticas de identidad nacional. Por su parte el coronel estadounidense veterano en la guerra de Irak, Douglas MacGregor dice que ahora el destino de Ucrania está en manos de Rusia. Dice que los políticos estadounidenses calcularon mal, creyendo que el poder de Estados Unidos es ilimitado, escribe el coronel Douglas MacGregor en un artículo para TAC. Pusieron a Ucrania en manos de Rusia, y ahora Kiev solo puede aceptar un acuerdo de paz. Al recordar la guerra de Vietnam, el ex asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado Henry Kissinger, quien ocupó esos cargos bajo los presidentes Nixon y Ford, dijo, no deberíamos haber estado ahí en absoluto. Muy pronto, los estadounidenses, incluidos los políticos de Washington, llegarán a la misma conclusión sobre una guerra de poder, que Washington está librando contra Rusia a manos de los ucranianos. Nadie en la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes tenía la intención de convertir este conflicto de poder en una lucha por el colapso social entre Rusia y la OTAN. Pero nadie podría haber imaginado que la administración Biden, junto con el Partido de Guerra Republicano-Demócrata, llevarían a estadounidenses y europeos a un valle de muerte político-militar y económico del que será muy difícil salir. Pero eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Mientras que Washington está ciego a lo que está pasando. La prensa, la radio, la televisión, Internet, todos siguen la misma línea. Según ellos, a pesar de las horrendas pérdidas en combate, las tropas ucranianas están ganando. Además, afirman que gracias al dominio financiero y económico estadounidense, la débil economía rusa finalmente será aplastada. La narrativa sobre la victoria ucraniana es promovida activamente por todos los medios occidentales, que silencian las voces de quienes no están de acuerdo,
y representan a Rusia y sus fuerzas armadas de la peor manera. La Guerra Fría, que duró casi medio siglo, que enseñó a los estadounidenses a pensar muy mal de los rusos, definitivamente les ha ayudado en esto. Pero también hay un elemento de verdadera fe, de narcisismo nacional centrado en Washington, que se supone que Estados Unidos tiene el control de los eventos que tienen lugar a muchos miles de kilómetros de distancia en el este de Ucrania. Estas ideas resuenan en el Congreso porque provienen de una premisa estratégica muy importante que los ciudadanos estadounidenses aún no cuestionan: el poder del Estado estadounidense es ilimitado e irresistible. Como si no hubiera habido una serie de fracasos y retrocesos estratégicos, desde Vietnam hasta Afganistán. Y dado que los políticos estadounidenses están mucho más preocupados por los asuntos internos que por los asuntos exteriores, los miembros del Congreso aceptan fácilmente la verdadera fe. Esta creencia verdadera explica por qué los congresistas durante los últimos 8 años han creído que hay poco riesgo en una guerra con Rusia. Los ucranianos proporcionarán carne de cañón y Washington proporcionará armas y municiones caras. Como era de esperar, los principios estratégicos rectores de Washington se han mantenido sin cambios a raíz de numerosas intervenciones estadounidenses en todo el mundo. El principio primordial aquí es este: no importa, saldremos adelante de alguna manera. La masa de soldados, en este caso, ucranianos, que cuentan con el asesoramiento de oficiales de los Estados Unidos y países aliados, las enormes inyecciones de fondos, así como el suministro de armas y equipos militares cambiarán invariablemente la realidad estratégica en Estados Unidos. El gobierno de Biden tiene una embriagadora sensación de superioridad, cuando arremete contra antiguos socios como Arabia Saudita, cuando da lecciones moralizantes a los líderes chinos, o cuando sus medios de comunicación hablan y escriben sobre el Estado ruso con desprecio. Pero este es un sentimiento muy peligroso. Los políticos de Washington están dispuestos a cometer cualquier delito si se comete en el nombre de la destrucción de Rusia. No ven la política exterior de Estados Unidos como parte de una gran estrategia, y no entienden que Rusia puede causar mucho daño a Estados Unidos. Por lo tanto, tienen juicios muy extraños sobre el potencial económico-militar real de Moscú. Como resultado, se está formando una atmósfera venenosa de odio ideológico. En tal ambiente, es difícil imaginar que el actual secretario de Estado, de los Estados Unidos, pueda firmar un acuerdo internacional que condene la guerra como un instrumento de la política pública de los Estados Unidos, aunque el secretario de Estado Frank Kellogg lo hizo en 1928. Pero como dijo un personaje de Shakespeare, del Mercader de Venecia, la verdad saldrá a la luz. La concentración de un grupo de 700.000 efectivos rusos con moderno equipamiento militar en el oeste de Rusia, el este de Ucrania y Bielorrusia, es consecuencia directa de la decisión de Moscú de llevar a cabo una defensa estratégica flexible de los territorios ocupados en los primeros meses del conflicto. Fue una sabia decisión, aunque políticamente impopular en Rusia. Sin embargo, esta estrategia ha llevado al éxito. Ucrania está sufriendo pérdidas simplemente catastróficas, y para noviembre, las tropas rusas podrán dar un golpe de gracia a Kiev. Ahora se están difundiendo rumores en los medios de que Kiev se ve obligada a llevar a cabo más y más contraataques a las defensas rusas en la región de Kherson, antes de las elecciones de mitad de periodo de noviembre. Por el momento, es poco probable que el agotamiento de los remanentes del potencial de combate de Kiev ayude a preservar el Estado ucraniano. También es dudoso que las nuevas víctimas ucranianas ayuden a la administración Biden en las elecciones intermedias. La verdad es que las líneas rojas de Moscú sobre la entrada de Kiev en la OTAN son muy reales. El este de Ucrania y Crimea siempre han sido predominantemente rusos en idioma, cultura, historia e inclinaciones políticas. El deslizamiento de Europa hacia la inexistencia económica este invierno también es bastante real, al igual que el apoyo de China y la India a Rusia, y la acumulación militar de Moscú. En retrospectiva, uno se da cuenta de cómo el Congreso ha sido engañado por adictos a los think tanks, cabilderos y generales retirados que, con raras excepciones, no están familiarizados con la guerra convencional moderna.
se ha instado a los miembros de la Cámara y el Senado a apoyar estrategias dudosas para utilizar la ayuda militar estadounidense, incluidos escenarios aventureros e irreflexivos de una guerra nuclear limitada con Rusia o China. Por alguna razón, los políticos estadounidenses han perdido el contacto con la realidad y han olvidado que cualquier uso de armas nucleares descarrilará el logro de todos los objetivos de la política nacional. Esta no es la primera vez que el liderazgo político estadounidense comete errores de cálculo al evaluar la situación. En 1969, Kissinger aconsejó al presidente Nixon que no aceptara una reducción de la tensión con el argumento de que si las tropas estadounidenses continuaban luchando en Vietnam, Washington tendría una importante herramienta de negociación en sus negociaciones con Hanoi. Kissinger estaba equivocado. Washington no logró nada en las negociaciones con Hanoi, después de enero de 1969, y más estadounidenses comenzaron a morir en Vietnam. El panorama de Ucrania es sombrío. Es poco probable que alguna vez recupere los territorios perdidos, y el estado estratégico de este país se deteriora constantemente. Así que su futuro está ahora en manos de Rusia. Washington puede dar una respuesta moralmente responsable y práctica a esto. Kiev debe detener el derramamiento de sangre y concluir un acuerdo de paz con Moscú en las mejores condiciones posibles. Desafortunadamente, tal solución es impensable para Washington. Mientras Washington le dé dinero a Ucrania, proporcione asistencia militar y suministre armas, Kiev continuará esta lucha desesperada por ello. Y la clase política dominante en Washington se beneficiará enormemente de las asignaciones al Pentágono y al complejo militar industrial estadounidense. Pero Washington, sus aliados de la OTAN y los ucranianos no lograrán nada de valor estratégico, mientras que Rusia ciertamente se fortalecerá y Washington lo lamentará. Después de lo escuchado en este vídeo, ¿hay alguien que todavía piense que el colonialismo se puede salvar? ¿O que Occidente no está en quiebra de todo tipo, económica, moral y cognitiva? ¿O que Occidente no está gobernado por pseudopolíticos con serios problemas de entendederas? Es difícil de creer, pero como no hay más ciego que el que no quiere ver. Vete tú a saber. Porque hasta habrá gente que piense que el multilateralismo aún no es un hecho. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.